presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Muy buenos días México y Argentina y buenas tardes para España. Soy Diego Flores, co-conductor de este programa, y a nombre de Miguel Ángel Valderas te damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. El día de hoy se encuentra con nosotros en este auditorio nuestro compañero Rubén Villegas. Muy buenos días, Diego. Ahorita Miguel se integra con nosotros y el día de hoy tenemos una invitada que ya es cliente frecuente de este programa, que éramos clientes frecuentes de este programa. Después ya yo me integré, pero inicié con ella. Ella es la doctora Claudia Brindis, es experta de Naciones Unidas en materia de derechos de la naturaleza, y hoy justamente vamos a hablar de este tema súper importante que a todo el mundo nos compete. Y justamente quiero iniciar por eso. Recientemente en México hemos tenido diversas circunstancias en materia ecológica que pone en peligro los ciclos vitales de la vida de la naturaleza. Y tomando en cuenta esto, hoy queremos iniciar este tema con la doctora, preguntándole qué opina acerca de estos derrames petroleros que han surgido en México, que solamente hemos tenido publicación de uno, pero en diversas investigaciones se ha encontrado que hay 5 derrames activos en la República Mexicana. Entonces, doctora, frente a esta crisis ecológica, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde quedamos nosotros? Bueno, pues primeramente muchísimas gracias por este espacio, por darme la oportunidad de compartir todo esto sobre este movimiento de derechos de la naturaleza, derechos de la madre tierra en México y también a nivel internacional. Y también gracias a todo nuestro auditorio. Creo que es importante darles de verdad una mención especial por conectarse en estos temas tan importantes, tan cruciales en estos momentos. Sobre el derrame de petróleo, y bueno, como bien mencionas, no solamente es uno, son varios. Lamentablemente no conocemos de todos, ¿no? Porque solamente algunos se vuelven mediáticos, ¿no? Por ejemplo, este último que afectó, pues, Tabasco, Veracruz, Campeche incluso, o sea, toda esta mancha que sigue avanzando, ¿no? Que fue tanto lo que se derramó, y que además darnos cuenta que no es la primera vez que pasa, ¿no? Eso también es algo preocupante, y como dije, lamentablemente los que lo viven más de cerca son las comunidades pesqueras, los que están más cerca de las costas, ¿no? De todos estos ecosistemas marinos tan importantes, estas especies, que eso es algo que también desde Derechos de la Naturaleza, desde este movimiento tratamos de concientizar, ¿no? De socializar que somos naturaleza, que si se daña un ecosistema, una especie, o en este caso muchas especies, aunque sean marinas, lo terrestre y lo marino, todo está conectado. Entonces, claro que nos va a afectar, no nada más el tema de que van a estar contaminados los peces que comemos, sino además vamos a ver también afectaciones en el clima, en el tema de agua, ¿no? Por ejemplo, eso tampoco se entiende, que todos los sistemas, todo el ecosistema es, imagínense, una red de vida enorme, formado de especies, ecosistemas, entre ellos nosotros como seres humanos somos simplemente una especie más, ni más importante que ninguna otra, y con el derrame de petróleo eso va a traer, no se diga consecuencias a corto plazo, que ya las estamos viendo, comunidades muy afectadas, comunidades sobre todo pesqueras que acabo de mencionar, sino también el tema de qué va a pasar en, no sé, a un año, porque esto va a seguir, las afectaciones van a seguir, se están muriendo arrecifes, que son unos sistemas maravillosos de vida, súper delicados, especies, hemos visto, por ejemplo, fotos de tortugas, ¿no? Llenas de este chapopote. Y bueno, cuántas cosas que lamentablemente, repito, esto es un ecocidio, esto lo tenemos que decir por su nombre, lo tenemos que nombrar tal cual es, porque de otro modo no
va a pasar nada. Y como sociedad civil tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque no se vale ahorita de, el gobierno lo permitió, no, Pemex, toda esta situación, ahora que el gobierno se ocupe, no. Nosotros como sociedad civil nos tenemos que involucrar, tenemos que exigir, tenemos que presionar, primero nos tenemos que informar para que entonces podamos contribuir de una mejor manera. Justamente como recalcaba la doctora, creo que hay una posición en donde la sociedad civil está demandando y presionando para el gobierno para que tenga acciones inmediatas. Lo hablábamos en otros programas, también con la desaparición forzada de la verdad por parte de las autoridades en no emitir comunicados certeros acerca de estas causas, ¿no? Entonces, Rubén, quisiera preguntarte, ¿crees que la coyuntura política del país en estos momentos esté como primeros temas en la agenda de la presidenta, de los gobiernos, de todos los gobiernos del estado, hablar sobre este tema? ¿Crees que sea oportuno ya hablarlo? ¿Que es oportuno ya hablarlo, es urgente ya hablarlo, pero crees que para ellos lo sea? Sí, las primeras declaraciones son unas gotitas, no pasa nada. Entonces, la negación no ayuda, se expandió el problema, avanzó, no lo pudieron contener y es la magnitud que alcanza lo que obliga al gobierno a reconocer que hay un problema, pero no reconocen la gravedad del problema y desacreditan a la sociedad que denuncia a los pescadores, los desacreditan. Cuando dicen aquí hay un derrame, el petróleo está contaminando, llegando a las playas, está matando a los peces y se niega. Entonces, el problema es que cuántas semanas, no hablamos de días, hablamos de cuántas semanas pasaron sin que el tema se atendiera. Entonces, es un tema muy grave. Hoy, ¿cómo van a limpiar el mar? Es el gran reto. ¿Cómo vas a limpiar las playas? No hay, yo no veo ahí que haya un programa serio como para revertir la situación. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a nuestro conductor, Miguel Ángel Valderas. ¿Cómo estás? Gracias, bien aquí, mira. Y pues te cedo la conducción. Gracias. Oye, pues, Claudia, bienvenida nuevamente. Qué bueno que muchísimas gracias contigo. Y estaba escuchando Miguel. El tema del agua que están abordando, que es un tema del mar que, pues lamentablemente, entre otros factores, están influyendo en el tema de la salud ambiental, y hablamos de pues todo un ecosistema que está afectando, pero es el mar, son los bosques, es viene todo. temporada de lluvias fuertísimas y calor. Y ahí tenemos dos factores también que creo que vale la pena atender, porque bueno, por un lado tengo el mar contaminado, un área importante y que me está afectando. Tengo áreas afectadas en Huixquilucan, donde también se afectó el agua potable de la zona. Tengo zonas que están siendo devastadas de manera irracional. Nicolás Romero, por ejemplo, es un municipio que destaca por la mal cuidado de sus bosques. Están talando de manera irracional, están extrayendo cantera y están removiendo la tierra. Esto nos inquieta porque se vienen temporadas de lluvia, vamos a usar la palabra que le encanta al sistema, atípicas. Entonces, dentro de esto vamos a tener también deslaves. Y por otro lado, también tenemos el tema de los calores intensos que estamos padeciendo, y también nos enfrentamos a que si no hay una política de cortafuegos, si no hay una política de prevención de incendios, una cultura también nuestra de prevenir incendios, se nos complica. Y si a esto le sumamos que cuando nos vamos de camping, además de que generamos posibles incendios, también dejamos toneladas de basura. Entonces, bueno, el panorama está muy complicado. Por eso urge esos derechos de la naturaleza, pero parece ser que no ha podido trascender, ¿no?
Estamos en eso y todo lo que mencionas es completamente cierto. Incluso seguro ya se enteraron, ¿no? Que salió hace poco una nota donde, bueno, no solo una nota, muchas notas de que Ciudad de México se está hundiendo. Correcto. A un paso aceleradísimo. ¿Por qué? Por la sobreexplotación de toda el agua que existe a nivel subterráneo, que además seguimos cortando árboles. Eso me desespera tanto porque incluso la gente no entiende. La mayoría, desafortunadamente, no entiende que el hecho de que un árbol eche basura o lo que sea, sus ramas, no sé, las raíces, yo creo que más que cortarlo definitivamente, acabar con él, es ver de qué manera se le puede dar un espacio al árbol que tanto necesitamos en esta ciudad. Seguimos quitando árboles, seguimos sobreexplotando. O sea, este tema de que el gobierno, estas palabras que utiliza como para disfrazar la realidad, no sirven de nada. Tenemos que hablar como son las cosas. Claro. A ver, el cambio climático, es la sobreexplotación de acuíferos, es la negligencia, es la improvisación que existe en las personas que están en estos puestos de gobierno, ¿no? Que no tienen ni idea. Y lo peor, como bien lo mencionó nuestro colega anteriormente, es que además nos desacreditan, ¿no? Además ahora sí que todo lo que podamos decir como expertos, especialistas, no, ustedes no saben, son pseudo no sé qué, son conservadores, son neoliberal, bueno, cantidad de cosas y tonterías, pero ahora sí que la realidad nos está dando la razón. Claro. ¿Desde cuándo lo estamos diciendo, advirtiendo, pidiendo? Por eso digo, ahorita el gobierno sabemos que está como yo digo, está en su mundo feliz, ¿no? Y tarde o temprano, incluso ya los está alcanzando, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que nosotros sí tenemos que ver la realidad tal cual es. Ecuanimidad, eso es súper importante. Yo creo que si somos activistas tenemos que ser ecuánimes y ver la realidad tal cual es y actuar en consecuencia. Por eso yo hablaba de que la sociedad civil nos tenemos que organizar primeramente, coordinar mejor y hacer presencia. Acuerpar, me decía, ¿no? Es que tenemos que acuerpar. Yo, pues sí, ya no basta simplemente mandar, ya sabes, la firma, ¿no? En estas campañas maravillosas, que sirven, por supuesto, porque claro, todo eso es una evidencia, pero tenemos que acuerpar, tenemos que estar presentes, tenemos que actuar en conciencia, ¿no? Actuar desde un lugar en donde verdaderamente asumamos nuestro rol de guardianes y guardianas de la naturaleza. Y fíjate que dentro de esa parte de hablar de realidades, podemos comenzar por la parte social también, ¿no? Tenemos que ir haciendo estructuras reales y funcionales, pero además, bien menciona, ¿no? Tenemos que ser coherentes y ecuánimes en lo que estamos proponiendo. Yo lo comento. Me he dado cuenta, por ejemplo, que hoy día, aprovechando la reforma que se hizo con los grupos indígenas, de que si yo me percibo indígena, si yo me identifico como indígena, puedo ir y decir, oye, yo quiero ser reconocido como indígena. Hasta ahí todo va bien. De pronto te encuentras que ese grupo de indígenas, con todas las comillas del mundo, están utilizando esa etiqueta para poder tomar tierras que son propiedad privada, que tienen bosque, para talarlo, para lotificarlo, para vender y defraudar, porque además defraudan porque no tienen personalidad para vender. Ahí ya tenemos un problema que se debe de atacar de raíz. De pronto vemos manifestaciones como las que hemos estado viendo en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, donde han venido a presionar estos grupos indígenas, campesinos, que finalmente se abanderan con supuestos presos políticos, que de políticos no tienen nada, presos tienen todo, ¿no? Pero finalmente son personas que han encabezado despojos, son personas que encabezan grupos armados incluso, que ni las mismas autoridades se animan a entrar a esas zonas, son zonas rojas que ellos lo mencionan. Entonces, ahí tenemos un problema que se debe de atacar definitivamente. Y muchas veces dicen, no, es que tenemos que respetar los derechos de los indígenas. A ver, vamos a definir realmente qué es un grupo indígena, qué derechos tiene, y si dentro de esos derechos está el devastar el bosque, el despojar de propiedades privadas a las personas, cobijados o haciéndose omisos las autoridades, eso ya tenemos un problema. Otro problema que tenemos ahí, dentro de esas realidades, es precisamente cómo
finalmente no hay una política de Estado que nos permita realmente sembrar vida, dicen por ahí, ¿no? Acaban de anunciar una inversión muy grande en Cuba para sembrar vida. ¿Y qué está pasando con México? A México lo estamos haciendo a un lado y como bien dices, los están minimizando a ustedes. Es que son pseudoambientalistas, ¿no? Es que son conservadores y están pagados por la derecha para que nos estén afectando el proyecto. ¿Realmente es eso? Volvemos, tendríamos que empezar a pisar suelo y ese suelo respetarlo. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por delante que tenemos que ir a hacer y creo que autoridades, ONGs, grupos serios, formales, que vienen trabajando con proyectos reales como ustedes, deben de ser tomados en serio en cuenta, ¿no? Ahora, ¿cómo va el tema en el Congreso? ¿Cómo los están bateando o apoyando? Es que justo Miguel, voy a contestar esto, creo que es sumamente importante porque necesito dar un análisis más completo de lo que tú me estás comentando. Sí. Iba a tocar lo de derechos de la naturaleza y todo este proceso que llevamos, que ya lo he comentado incluso anteriormente, más de 10 años tratando de que los derechos de la naturaleza se reconozcan en la Constitución Federal. Ahorita estamos intentando una estrategia diferente, ¿no? Yendo directamente con la presidenta, esperamos que considere o reconsidere, ¿no?, todo esto, sabiendo que ella es doctora, que sabe de cambio climático, conoce, tiene, digamos, el conocimiento. Ahora esperamos que tenga la sabiduría. Y aparte que estuvo enfrente de la secretaria. Además. Entonces, a ver, vamos a hacer un análisis. Yo creo que esto es importante. A ver, ¿qué pasó con la reforma donde se les reconocían a los pueblos indígenas, ¿no? Todo esto de que sean sujetos de derechos, ¿no? El interés público, ¿no? El derecho público, que yo siempre digo, si ya meten derecho o interés público, ya no, el Estado tiene que decidir cómo y cuándo te van a reconocer esos derechos, claro, o cómo te los van a reconocer, ¿no? Entonces, ahí ya de entrada tienen limitantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esa reforma? Incluso sacaron casi que las reglas del juego antes de que se aprobara. ¿Eso qué te quiere decir? Que todo ya estaba perfectamente orquestado, incluso creando un consejo a modo, ¿no? Un consejo indígena dentro del Instituto Nacional, ¿no?, de Pueblos Indígenas. ¿Y qué pasa? Ponen a las gentes como lo que tú mencionas, que están a favor de que les den dinero y no importa lo demás. Yeah. Esta conexión que nosotros decimos, que tratamos de rescatar desde este movimiento, estas cosmovisiones indígenas, la verdad es que ya son varios de nuestros pueblos que la han perdido. Vamos a hablar de verdad. Su identidad relacionada o conectada con la naturaleza se está perdiendo, ya definitivamente se perdió, ¿no? Entonces ya son pocas las comunidades, pueblos indígenas originarios que siguen respetando todo eso, siguen honrando a la madre tierra, no solamente haciendo rezos, ceremonias, sino verdaderamente haciendo prácticas que la beneficien, ¿no?, que beneficien a la naturaleza. Entonces, estamos hablando de personas que ya cooptaron, ¿no?, ya compraron, ya de alguna manera convencieron. Entonces, ¿qué pasa? Que los ponen, como dije, en estos puestos o en estos lugares en donde, pues, lo que sea que haga el gobierno, lo autorizan. ¿Por qué? Por un dinero, por un pago, por lo que sea que les hayan prometido, ¿no? No sabemos más. Pero eso se ve en todos lados. En la alcaldía Tlalpan, por ejemplo, las personas que están en el Ajusco, que es considerada una zona de pueblos originarios, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, este presupuesto, ¿no?, de participación ciudadana, ¿qué creen que hacen? Pues resulta que las mismas personas se quedan con el dinero y ¿qué hacen? Pues se compran nuevas televisiones, ¿no? Nuevos carros, ¿no? Entonces los habitantes de esas comunidades ¿qué es lo que, ¿no?, que denuncian, o hasta incluso ni siquiera intentan denunciar porque tienen miedo? Sí, claro. Entonces dicen, es que no podemos hacer nada porque son gentes que ya están compradas por el gobierno y además lo peor es que hasta están coludidas con el crimen organizado, los talamontes, claro, ahí tenemos a los talamontes, no se les pueden cerrar o clausurar los aserraderos. Entonces es de veras toda una situación,
así un engramaje de crimen y de impunidad y de engaño y de traición, porque también entre ellos, dentro de las comunidades, saben quiénes ya traicionaron a su gente, Claro. ¿no? Desafortunadamente. Entonces, nosotros desde este movimiento, como dije, tratamos de concientizar, de socializar el tema, de que verdaderamente la gente asuma este rol. Yo creo que si nos dio la madre naturaleza, la madre tierra, esta posibilidad de razonar, ¿no? de tener este nivel de análisis, ¿no? De síntesis, en fin, de poder transformarnos, porque yo creo que el ser humano tiene esa capacidad, ¿no? De hacer estos cambios profundos para llegar verdaderamente a su transformación. Y yo creo que por algo, y para algo estamos aquí, para eso precisamente, para que nosotros podamos proteger la vida. Claro. ¿No? Como quienes tenemos todas esas capacidades, habilidades posibles, protegerla y no contribuir a su destrucción. Claro, y finalmente eso es lo que de pronto pasa, ¿no? Pero bueno, Diego. Perdón, que tomé la palabra, sí, pero necesitaba. justamente nada más complementar un poco lo que dijo mi coordinadora, porque aparte pertenecemos Claudia y yo a un colectivo de la sociedad civil que se llama Consejo de Guardianes de la Naturaleza, que pueden checarlo en nuestras redes sociales para que conozcan todo nuestro trabajo. De hecho, vamos a tener también una Cumbre Madre Tierra Ciudad de México 2026 en la Huamasca Potzalco, próximamente, para que también nos acompañen en estos temas importantes. 18 y 19 de junio. 18 y 19 de junio. Y también hemos estado haciendo diversas publicaciones en medios de comunicación internacional para que puedan seguir conociendo un poco del tema con que iniciamos, de los derrames petroleros, y justamente que nos acompañen en la parte de una reforma constitucional en materia de derechos de la naturaleza. Y creo que hemos visto a lo largo de estos años que hemos estado cada quien desde su trinchera, que hace falta la reforma constitucional para subsanar muchísimos de los errores que, como hoy dices, a lo mejor le dan prioridad a las comunidades indígenas, porque justamente los dotaron de derechos que a lo mejor no tenían por qué hacerlo con tanta trampa. Sí. Que si no tenemos un candado como lo es los derechos de la naturaleza, vamos a seguir de mal en peor. Y también nos hemos dado cuenta nosotros, como consejo, hemos asistido a varios conversatorios, foros y demás. De hecho, estuvimos recientemente en la Suprema Corte de Justicia, que abrieron el debate justamente de preguntar si era oportuno los derechos de la naturaleza. Y es preocupante que también no inviten a las personas correctas, porque desacreditan al movimiento, porque desacreditan a las voces que sí están informadas. Entonces necesitamos también hacer un llamado a los activistas, a los que se dicen ser expertos en esta materia, a que antes de opinar se informen. Y que de sus opiniones las hagan con conciencia y con información, porque si no, echan a perder el trabajo de muchísimas personas que están detrás en lo que verdaderamente son los derechos de la naturaleza. Entonces también es un foquito rojo aquí los pseudo especialistas que siguen con una narrativa antropocéntrica en este tema. Rubén, me llama la atención lo que dijo Diego. ¿Es oportuno revisar, legislar sobre los derechos de la naturaleza? Es urgente. Es urgente. Es urgente. ¿No? Hoy aquí en la ciudad se está debatiendo el tema del Programa General de Desarrollo, que va a definir los próximos 20 años la política. De desarrollo de la ciudad. Y es una política depredadora lo que está poniendo en la mesa el gobierno, y que se quiso brincar a todo el mundo, y que las representaciones que a través de los copacos en todas las alcaldías alzaron la voz porque no las estaban tomando en cuenta y se frenó un poquito, pero igual quieren imponer, ¿no? Todo esto, podrían comerse un 30% del de la tierra de reserva para fraccionar.
Y eso, pues hay que pensar, el tema, ¿dónde va a ser? Pues hacia Tlalpan, ¿no? Ahí donde el agua se capta hacia... Donde está el bosque de agua. Donde captamos el agua y decimos, nos estamos hundiendo porque los mantos acuíferos están sobreexplotados. Tenemos pozos a 600 metros sacando agua. Entonces, es obvio, si nos olvidamos que esta era una tierra fangosa en el fondo de un lago, y 85 nos lo recordó, 17 nos lo volvió a recordar, toda la parte lacustre, sabemos que cuando la tierra se mueve, ahí se mueve más. Sí, claro. Entonces, y cada vez construimos más hacia arriba, le ponemos más peso, la dinámica del suelo se afecta, y pareciera que no lo toman, pero es que mientras esté sonando la campanita, los desarrolladores y los gobernantes están felices. Entonces, hoy nosotros sí tendríamos que hacer una conciencia también ahí, o sea, la naturaleza, requerimos del agua, requerimos del verde del campo, los alimentos que se hacen en esas zonas se están perdiendo también. Entonces, la ciudad se va a asfixiar. Claro. Con estas políticas. Derechos de la naturaleza. Artículo 1, ¿cuál sería? Artículo 4. No, el primer artículo del que se hable. Artículo 4, tenemos que reformar el artículo 4. No, es reformar el 4, pero en esos derechos hay que hacer la ley reglamentaria. Dentro claro. de esa ley reglamentaria, ¿cuál sería el artículo 1? No, digamos que vamos por pasos. Primero es el reconocimiento a nivel constitucional, ¿no? Ya lo habíamos también platicado por aquí, que hemos logrado a nivel local que se reconozcan estos derechos en algunos estados, 5 para empezar, Guerrero, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Estado de México. Y el siguiente paso, eso sí, es la ley reglamentaria. Ahora, hemos presentado, por ejemplo, en Oaxaca, lo que fue la ley para la defensa y protección de los derechos de los ríos, ¿no? Justamente por todo un tema de una sentencia que ganó, o sea, se ganó esa sentencia, ¿no? Ya saben, la suspensión y todo, se ganó, y fue para rescatar los ríos Salado y Atoyac. Okay. Y de ahí surgió la propuesta de hacer precisamente una ley secundaria para proteger las cuencas hidrológicas, son 8 en el estado de Oaxaca. ¿Y qué pasó? No lo dejaron pasar. Y así son diferentes leyes secundarias se pueden hacer leyes secundarias en general para toda la naturaleza, o leyes secundarias específicas como en este caso de Oaxaca, o por ejemplo donde hay todo un tema con los bosques, se puede hacer una ley secundaria para proteger a los bosques, pero lo más importante es que se reconozca primero a la naturaleza como sujeto de derechos y después a todos sus elementos naturales, llámese ríos, lagos, lagunas, llámense bosques, selvas, cenotes, ¿no? Incluso también hubo todo esto que sigue en litigio, todo esto de reconocer a los cenotes como sujetos de derechos, ahora las ballenas con todo esto del proyecto Saguaro y todos estos proyectos o megaproyectos, ¿no? Que van, si se aprueban, si se permiten, van a destruir una zona que es patrimonio de la humanidad, patrimonio natural. Yo siempre se los digo, no estamos peleando solo por nosotros, estamos peleando por todas las generaciones, tanto presentes como futuras. Claro. No van a tener la oportunidad de vivir en un mundo maravilloso, con toda esa riqueza natural, no van a poder vivir en ella porque de entrada ya están sufriendo las consecuencias, simplemente ya no, por ejemplo, Xochimilco, ¿qué era Xochimilco? Estos humedales maravillosos, ¿no? Que siguen destruyendo, ¿no? La mancha urbana sigue creciendo, ¿no? Y de forma lamentablemente irregular por todo esto que ya hemos mencionado. Entonces, ¿qué va a pasar? Así que tenemos que tomar conciencia de que esto es urgente. Esto que se está cometiendo son ecocidios en diferentes niveles, ecocidios. Como lo dije, tenemos que decirlo tal cual. Es un crimen contra la naturaleza y contra todos sus seres vivos y, por supuesto, incluyéndonos nosotros. Sí, claro. Sí, porque finalmente me estaba acordando del Cerro Gordo de Catepec, que ya le hicieron liposucción, ¿no? ya gordo, ya no tiene nada, pobrecito. Entonces,
así como eso, vemos como la mancha urbana crece y cuidado, ¿no? Eso se va a convertir en un problema de servicios, de contaminación, de aglomeración. ¿Y quién va a resolver? Nadie. Lamentablemente, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a morir. Eso es lo que yo les digo. ¿Qué va a pasar con nuestra supervivencia? Vamos a empezar a morir. Si no se va a presentar una plaga, si no se va a presentar alguna situación, simplemente Ciudad de México. ¿Cuántas veces nos han dicho, vamos a llegar al punto cero donde no va a haber agua potable, no va a haber manera, todas las fuentes ya están contaminadas, sobreexplotadas? Ya estamos ahí. Claro. Ya estamos ahí, lo estamos padeciendo años. Iztapalapa, ¿qué pasa con todas las personas que viven ahí, todas las pipas que tienen que estar consiguiendo? Pero va a llegar un punto en que ya no va a haber pipas. ¿De dónde vamos a sacar el agua? Y luego de plano, cuando Tlaloc, nuestro dios Tlaloc, no se apiada de nosotros y no nos quiere llover, ¿qué vamos a hacer? Acaba de pasar una ola de calor. Sí. Pasaron días sin llover. ¿Qué va a pasar de verdad cuando lleguemos a ese punto en que de veras vamos a sacar a ver con qué captamos agua o de dónde captamos agua? Porque no va a haber manera. Claro. No, y ahora se está viviendo esa consecuencia. Tuvimos días intensos de temperaturas de 30, 29, 32 grados. O sea, cosas atípicas, eso sí, es cierto, ¿no? Subió estrepitosamente. Y digo, todavía estamos en primavera, no entramos en verano. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al verano? ¿No? Y además, ahorita estamos viviendo esa consecuencia porque hoy amaneció nublado, pero a pesar de lo nublado, en otros momentos estaríamos como con frío. Y resulta que ahorita no, o sea, veníamos bien tranquilitos y el tráfico tremendo, pero el clima fresco, no hacía frío, estaba fresco. ¿Qué decíamos de Ciudad de México? Tenemos uno de los climas más maravillosos, templado. ¿Cuál? Ahorita, ¿cuál templado? Nos estamos derritiendo, ¿no? Sí, claro. Y el tema de la lluvia, nuestra lluvia ácida. Es correcto. Además, ¿No? lluvia Lo que ácida. nos cae del cielo baja todo el contaminante. Además, lluvia Así ácida, es. exactamente. Complicado. Diego, ¿cómo ves tú este tema? Ay, justamente nosotros hablamos de una reforma constitucional, como lo mencionaban al artículo 4, pero no solamente la tarea acaba ahí, es una chamba integral que como abogados, los que tienen esta vida jurídica lo saben, y los que no les platicamos un poquito. No solamente es reformar ese artículo, lo hemos visto, ¿no? Tenemos demasiadas leyes a nivel nacional que tenemos que homologar una a una para poder incluir los derechos de la naturaleza en que todas se puedan estas realmente leyes. aplicar. Exactamente, porque si queda un cabo suelto, no va a funcionar de nada. Vuelvo a sacar el tema de la Suprema Corte de Justicia. Les preguntamos como consejo que hasta qué momento la Suprema Corte de Justicia iba a subsanar lo que tendría que subsanar una reforma constitucional, ¿no? Y entonces su respuesta fue, pues es que no sabemos cuál es la vía, jamás hay una vía clara, ¿no? Entonces hay que hacerle como Dios nos dé a entender. Entonces no. Si ves que están llegando muchísimos casos, muchísimos amparos en esta materia, es porque realmente hay una demanda de la sociedad civil que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Porque no solamente es un loco, somos muchísimos locos los que estamos hablando de un mismo tema. Lamentablemente, los que hemos tenido la oportunidad de ser asesores parlamentarios, escuchamos muchísimo el tema de es que por presupuesto no podemos hacer nada. ¿Hasta qué momento vamos a dejar de pretexto el presupuesto? Porque es un pretexto. Porque bien podemos hacer recortes a cosas innecesarias, porque hay muchísimas cosas innecesarias en el presupuesto, tanto de la ciudad como en el federal, para verdaderamente poner marcha a un plan, como lo decía, el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, en donde no solamente le destinemos la mayor carga presupuestaria a las áreas verdes o las áreas naturales protegidas que ya existen en la Ciudad de México, que normalmente son todas las del sur. ¿Por qué no apostar a aplicar un presupuesto para crear nuevas, tanto en el norte, en el este, en el centro de la ciudad, para que estemos hablando
realmente de una justicia ecológica y una justicia presupuestaria en materia de derechos de la naturaleza, tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades. ¿Qué va a pasar cuando esta ciudad ya deje de ser funcional en materia natural? Lo que hacemos siempre todos, migrar hacia los otros estados para seguir echando a perder las provincias, ¿no? Entonces, es algo alarmante que está sucediendo hoy día, que tenemos que actuar ya, con urgencia. Y las mechas urbanas están creciendo en todos los estados, ¿no? No necesariamente Ciudad de México. Claudia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El problema ya lo tenemos enfrente, ya lo tenemos encima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí y ahora para que podamos empezar a revertir en la medida de lo posible, porque son daños que hemos ocasionado y que poder subsanar se lleva muchísimos años? No es un tema de que hoy siembro y ya mañana ya tengo... Ya mañana todo bonito, maravilloso. ¿No? Tiene que ver con muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Paso 1, paso 2. De entrada, reformar el artículo 4, o de entrada, señores de gobierno, señores del sistema, sabemos que hay muy poco presupuesto para obra pública, 900,000 millones de pesos quedan para obra pública en este país, lo demás se va al pago de deuda, y es un poco la respuesta al por qué te dicen que no hay presupuesto. Entonces, primero, no contratar ya más deuda y empezar a solventar ese tema y empezar a mandar dineros, recursos, financiamiento a programas serios, ¿no? Pero bueno, después de ahí... Eso tendría que ser la estrategia, pero sí. Hablando con honestidad, lo dudo. La verdad lo dudo. No, lo dudo porque vienen elecciones y sabemos a qué le van a apostar. Claro. ¿No? Y el dinero que tengan, si no se lo van a robar, pues lo van a destinar pues a seguirse, ¿no? A seguir haciendo propaganda política. Básicamente eso es lo que va a pasar. Pero creo que de nuestra parte está pasando algo muy importante y eso lo quiero resaltar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está atendiendo casos, incluso tema ambiental, por supuesto, derechos humanos, que yo creo que también eso tenemos que considerar, ¿no? Siempre decimos en derechos de la naturaleza, nuestro puente con derechos humanos, derecho humano a un medio ambiente sano, ¿no? Claro. Incluso derecho al agua tendría que también estar relacionado con derechos de la naturaleza. Todo tendría que estar relacionado con derechos de la naturaleza. Pero bueno, para temas de que nos podamos dar a entender, bueno, derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces, están atendiendo este tipo de casos, instancias internacionales de ese calibre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos herramientas legales, si no funcionan las que tenemos en el país, entonces nos vamos a las internacionales, pero el chiste es no quitar el dedo del renglón, involucrarnos, tenemos que incidir, eso es lo que tenemos que meternos a la cabeza, ¿no? Mencioné también hace un momento, ya no basta firmar una campaña, qué bueno que pongas tu nombre, qué bonito, pero no es como, ya, la firmé, ya apoyé, no, a ver, vamos a seguirle, ¿no? Involúcrate más, a lo mejor contacta a la organización que está luchando para proteger esa zona, para proteger algún elemento natural o algún área que verdaderamente es tan importante para todos. Estas áreas de conservación son importantes para todos, entonces involúcrate más, infórmate, somos muchas organizaciones haciendo cosas, pero yo creo que también desde las organizaciones, grupos, colectivos, nos tenemos que coordinar, nos tenemos que organizar y sobre todo dejar a un lado, por favor, los egos, ya no van, que si no, que porque yo lo metí primero, ¿no? Que porque en mis argumentos, si no te presto nada, porque qué tal si me los robas. Entonces, de veras, es una desesperación que digo, ay, ya, o sea, si nosotros no aprendemos a trabajar unidos, sumar esfuerzos, intención para proteger, para cuidar a la naturaleza, sus ecosistemas, sus especies, no lo vamos a lograr, porque las cosas están sucediendo y van a empeorar, solamente así les digo. Nos tenemos que preparar para hacer lo más que podamos y casi que aguantar el trancazo. Pero una cosa más, y eso lo comparto mucho, por eso no solamente soy abogada, no solamente me dedico a todo este tema de defensa y de protección a nivel legal, ¿no? Legislativo también, sino soy terapeuta. También soy maestra de yoga. ¿Y por qué tengo estas dos partes, estos complementos? Porque eso me ha ayudado a darme cuenta que, muy importante,
Los abogados no podemos dejar de ser activistas, una cosa, tenemos que estar ahí, tenemos que ayudar a presionar socialmente, porque todos los conflictos tienen una parte social y una parte ambiental, y si no logramos equilibrar, no hay manera. Y por otro lado, algo que, como dije, me he dado cuenta, ¿no?, en estas ceremonias, en estas prácticas espirituales, es que la naturaleza responde si tú le hablas, si tú la cuidas. ¿Cuántas veces nos dicen, es que hasta terapéutico es, háblenle a las plantitas, ¿no? Claro. Contacten con ellas, con sus mascotas. Si vas a un bosque, a veces hasta abraza el árbol, ¿no? Yo lo único que digo es que no todos los árboles, por cierto, les gusta que los abracen, pero bueno, abraza al árbol, sienta la naturaleza. Sí, todo eso se pide porque finalmente si nosotros nos abrimos a escuchar, la naturaleza responde, la naturaleza revive, no nos necesita. Nosotros necesitamos de ella. Y a eso, ¿a qué voy? Se pueden dar milagros. ¿Cuánto hemos visto? Chernobyl. ¿Qué habían dicho? Radiactividad, no va, o sea, todo lo que pasó hace años, consecuencias no sé de cuánto tiempo más. Y ahorita la vida está floreciendo. Sí, claro. Se recuperó un espacio, un lugar, una zona que creíamos que ya estaba totalmente perdida. Y a eso voy. Yo creo que si nosotros creemos firmemente que podemos hacerlo, nos conectamos, nos alineamos, nos abrimos, escuchamos, nos permitimos ser guiados por esta fuerza superior, poder superior, llámenlo como quieran, universo, Dios, Madre Tierra, como ustedes quieran. Si nosotros lo permitimos, nos van a dar las respuestas para hacer lo que requerimos hacer. Claro. Oye, la nueva escuela mexicana, ¿contempla esto? Creo que para hacer rituales, ¿no? Pero rituales que realmente no sean una burla, porque lo que han hecho desde el gobierno es una burla. Se burlan de cosas que son prácticas ancestrales que nos permiten, apoyen la idea de que sepamos cuál es nuestro lugar y nuestra responsabilidad. Claro, caricaturizan al chamán. Así ¿no? es, así es. Claro, sí. Oye, pero además es importante, bien dices que la naturaleza está ligada a todo, ¿no? Yo me estaba acordando ahorita de Nicolás Núñez, un investigador de teatro, con Elena Guardia, por ahí por los 90s, 80s, 90s, traían un proyecto muy interesante de teatro Rito Náhuatl, donde precisamente al actor, además de prepararlo como actor, le enseñaban a convivir con la naturaleza. Y había una serie de dinámicas, de ejercicios teatrales excelentes que te permitían bajarte como espumita, así bien relajadito, y que de verdad, si tú tienes contacto con eso, definitivamente tenías una proyección escénica muy importante. Entonces, es cierto, al final todo está conectado con la naturaleza. Y es algo que tendríamos que empezar a recuperar y hacer, creo yo, conciencia. Como bien dices, no es nada más firmar, no es nada más ir al bosque y abrazar el arbolito y decir, ay, ya contribuí, ya soy ambientalista, ¿no? No, el ser ambientalista es comenzar por respetarnos a nosotros mismos. Respetándome a mí mismo, pues soy capaz de respetar a todo lo demás y todo lo que me rodea, ¿no? Y por otro lado, que el sistema, que el gobierno en turno asuma la responsabilidad, y si tenemos una presidenta ambientalista o una presidenta que tiene una formación, pues debiera mostrarse, ¿no? Debiera. ¿Qué es lo que esperaríamos ahora de ustedes como colectivo y qué es lo que estarían pidiéndole a la gente para que esto pueda crecer? Pues primero, acercarse a nosotros si les interesa, si resuenan con nuestros mensajes, con lo que nosotros hacemos, porque no solo cubrimos, como dije, la parte legal, legislativa, sino también educación, espiritualidad, trabajo territorial. Eso es súper importante, acercarnos a las comunidades. Si sabemos que requieren ayuda, si tenemos el tiempo, pues ¿por qué no vamos como voluntarios a apoyar en lo que podamos? Simplemente ahorita las reforestaciones que tanto se necesitan, digo, si vemos o escuchamos o nos enteramos de alguna convocatoria, pues acudir, asistir, como dije hace rato, acuerpar, ¿no? Tenemos que estar ahí. Pero también muy importante, estos eventos que tenemos como el próximo, que es la Cumbre Madre Tierra CDMX 2026, que es por supuesto en Ciudad de México,
el 18 y 19 de junio en la UAM Azcapotzalco. Nuestro tema va a ser nuestro reconocimiento a la Carta de la Tierra, que la Carta de la Tierra es también un movimiento desde los 90s, ¿no? Que tienen principios que pueden ayudarnos también a darnos una orientación. Incluso nosotros como Movimiento de Derechos de la Naturaleza, Derechos de la Madre Tierra, que ya tenemos más de 50 años, queremos integrarnos, tratamos de hacer un plan de acción en común, ¿no? Estos dos movimientos, para que podamos avanzar más y no solamente tener principios, sino también formas de implementar la manera de que se reconozcan no solamente los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra, sino también implementarlo a diferentes niveles, como dije, educación, trabajo territorial, espiritualidad. Todos los sectores de la sociedad civil tendrían que estar ahí escuchándonos para que de esa manera podamos entre todos encontrar la mejor forma de actuar, ¿no? Estratégicamente, tenemos que ser asertivos y estratégicos. Muy bien, Diego, a manera de reflexión, porque está comiéndonos el tiempo. Justamente que se acerquen a nuestras redes sociales del Consejo, que vean todas nuestras publicaciones. Derechos de la Madre Tierra. Derechos de la Madre Tierra en Facebook y en Instagram. Ahí subimos un poquito más de nuestro trabajo, de todos los foros en donde nos presentamos y en todos los conversatorios, publicaciones y demás. Si gustan acercarse con nosotros para integrarse al Consejo, también mediante esos medios ahí los estaremos recibiendo. Rubén. Pues ojalá y nuestros políticos tomaran conciencia de que son parte de esta naturaleza, que los que se llaman verdes actuaran en favor de lo verde, de la naturaleza. No se sigan viendo verdes en su actuación. Sí, porque son más como verde chapulín, ¿no? Brincan de un tema a otro, de una alianza a otra. Por eso son verdes. Y responden a los pobre intereses. chapulines, ¿pero por qué? ¿Por qué les estamos achacando cosas que ni que ellos ni qué culpa tienen, de verdad? Va a venir el chapulín cuando a reclamar por sus familiares. Sí, yo creo que esa parte hay que tomárnoslo ya en serio. Claro. Ya estamos llegando a la reserva y no nos la podemos agotar. Claudia, ¿la Metropolitana participa como sede nada más o también participa con sus investigaciones? Pues justamente estamos en eso, también tratando de hacer una alianza con ellos para que este sea el principio de muchas colaboraciones, trabajo conjunto, porque lo importante, lo que necesitamos hacer ahorita es sumar esfuerzos. Claro. Repíteme los días y la sede. 18 y 19 de junio, UAM Azcapotzalco, nuestras redes, Derechos de la Madre Tierra, que nosotros como Consejo de Guardianes de la Naturaleza, desde la jurisprudencia de la tierra, somos el colectivo que nos encargamos en implementar estos derechos. Bueno, pues amigos de España, amigos de Argentina, que ya estamos llegando, como sabemos, desde hace varias semanas, y de verdad agradecemos esa acogida que nos han dado, esa buena respuesta. Son muy halagadores los comentarios, los números que nos están llegando de las personas que están siguiendo el programa. De verdad, les agradecemos. Un abrazo fraterno hasta el Cono Sur, un abrazo fraterno pasando el charco, y pues ya escucharon, México como Argentina, como España, tiene igual problemas en su ecología, y todo lo que puedan ustedes aportar, todo lo que puedan sumar, siempre va a ser bienvenido, y estos son foros, son espacios importantes, y este programa está abierto precisamente a todo este tipo de manifestaciones, de trabajos serios. Nos consta, es un colectivo que, bueno, finalmente esto vale la pena sumarse, y bueno, por ahí me habían hecho una invitación que no me he podido contestar y te la contesto ahora. Vamos a sumarnos, una oficina se pone al servicio con ustedes, vamos a estar trabajando de manera conjunta, y pues de verdad, hoy así lo dijo Diego, hoy así lo dijo Rubén, hoy así lo dijo Claudia, y déjame decirte que pues este espacio es tu foro, y cuando gustes, aquí estamos de verdad para ti. Muchísimas gracias, Miguel, y a todos, un gusto, y también todos mis saludos y reconocimiento. Bueno, pues nuevamente, este fue Tú, ¿cómo lo dirías? Así lo dijeron ellos. Ahora, ¿tú cómo lo dirías? Lo más importante, ¿tú cómo lo harías? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.